tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, señor, súper bien. Ah, bueno. Bueno, vamos a esperar unos minuticos mientras que se terminan de conectar los chicos. Bueno. Bueno, César, hoy creo que no se nos van a conectar muchos compañeros. César, ¿Será? yo creo que sí, es que ya estamos finalizando y están en pro de parciales, entregas finales. Entonces, bueno, es entendible. César, ¿viste la película? Ay, acuérdame el nombre de la película. Congelado el este. Profe, el audio no funciona. Quedó el audio no, sino el video. No sé si me escuchan. Hola, César. Hola, hola. Ay, se me está cayendo el internet, no sé por Sí. qué, pero hol- si vuelve a Sí. ocurrir, no te salgas porfa, listo, Bueno, profe. sino que me esperas acá, no sé, la señal estoy más bien malita, también estaba en otro encuentro antes de este y ocurría lo mismo, pero bueno, vamos a tratar de Sí. sacarlo hacia adelante. César, con Es toda que sinceridad, ¿te me viste vi la película? dos, me vi dos películas, pero entonces quiero recordar cuál es el nombre de la película. Voces Inocentes? Ven, te comparto. Ah, Voces Inocentes. Sí, claro, ya me la había visto como 3 veces. Ah, bueno, La de podemos los dialogar. niños, sí, sí, es muy triste. Listo, igual dame un minutico, yo busco la presentación, porque si no se la vieron, vemos la clase teórica, pero qué rico que hablemos de esa película teniendo Mm, en cuenta el curso. Voy a compartirte pantalla. ok, Me dices si la estás viendo. sí, ya estoy viendo. Perfecto. Bueno, no sé si de pronto ya las estás visualizando completa. Ok, sí, película Voces Inocentes. Voces Inocentes. Bueno, la idea es que generemos un pequeño conversatorio. Ok, El objetivo era hacer un grupo focal con los sí, otros compañeros que se conectaran. Esto tiene una nota adicional y lo vas a ver ahorita al finalizar el ejercicio. Tú ya desarrollaste el parcial.
No, aún no. Listo. Porque si quiero tener ese incentivo por la participación, la disposición. Entonces, cuando finalicemos esta actividad participativa, te voy a mostrar eso. Listo, en la plataforma para que lo Ok, tengas en cuenta. Pero como no lo vamos a desarrollar así en grupo focal, lo vamos a hacer tú y yo de forma participativa, donde vamos a dialogar. Yo te voy a contextualizar un poco sobre la peli y tú vas a ir generando esa relación que tiene esta sí, con el curso, cómo esa infancia se ha transformado o no. Mira que la película es antigua, pero sí, no para tanto como lo veíamos, por ejemplo, con el tema del infanticidio, del maltrato infantil, del abandono. sí. Entonces, relativamente es contemporánea, teniendo, se nos están uniendo. Alguien se unió. Eso, gente, vamos a admitirla para que también lo generemos en grupo focal. Hola María Camila, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. María Camila, ¿te viste la película de Voces Inocentes? Bueno, Lo escuchó. Camila, ¿te viste de pronto la película de Voces Inocentes? Bueno, igual si no te la vistes, tranquila, acá vamos a contextualizarte un poco. Te invito a que te la veas en algún momento porque es una película de una realidad, no es colombiana, es salvadoreña, pero de igual forma hay patrones que se viven acá en nuestra nacionalidad. César, entonces la idea es que Sí, compartamos, listo. Yo voy a ok, iniciar con la contextualización, como te estaba diciendo, y ustedes van a hablar, pero no van a levantar la manito porque yo no los puedo ver, sino que hablan cuando crean que pueden participar, listo. ok. Bueno, esta es una película donde se vincula directamente con el curso de historia de la infancia. Hola Heidi, ¿cómo estás? Heidi, bienvenida. Heidi, Buenas por tardes, profe. buenas tardes. Las voy a contextualizar rápidamente. Estamos haciendo una actividad con la película que nos vimos llamada Voces Inocentes. La idea es crear como un debate, generar una participación activa sobre la relación que tiene la película en nuestro curso Historia de la Infancia. Si desean participar, pueden abrir el micrófono y hablar. Listo. Recuerden que al hablar me regalan nombre y apellido completo. Tengo varias Heidis, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablábamos de el vínculo que se genera de la película con el curso Historia de la Infancia, donde se desata una pérdida total de la inocencia y la exposición de la violencia, donde los niños sufren en una guerra civil, atrapados desde el conflicto, perdiendo así la niñez y enfrentándose a una violencia e incluso a la muerte. En esta película vemos la vulneración de los derechos de los niños. Recuerden que por allá en una clase pasada vimos un documento que surgió y que prevalecen los derechos infantiles.
En esta película no, chicos. Y tristemente es la realidad social que vivimos. Y no únicamente en El Salvador, vamos a Colombia, vamos a nuestros contextos rurales. Miremos todo esto cómo ocurre también en nuestras infancias. Esta película habla de un chico que es el protagonista llamado Chava, un niño de 11 años específicamente. En un segundito yo voy uniéndolos. Un niño de 11 años, donde por motivos familiares responsables de adultos, el chico asume esa responsabilidad asumiendo en sí, ¿cómo lo llamamos? La responsabilidad de la familia, luego de que su padre los abandonó. Allí el ejército, lo que conocen ellos como la guerrilla, reclutaban a los niños desde los 12 años. Miren allí también la vulneración del género. Afortunadas las niñas, porque únicamente se llevaban a los chicos. Chava, junto a otros niños, se veía obligado a participar en este conflicto, perdiendo la inocencia y su infancia, al verse expuesto a violencia y muerte. Chicos, ¿cómo creen ustedes que se puede llevar esto a un contexto actual acá en Colombia, donde ustedes viven? ¿Creen que esto lo vivimos o no? ¿O eso solamente es en El Salvador? No, profe, eso Profe, es pues constante, qué pena. Si es constante el desarrollo de esta problemática, es constante, ¿sí? Más que todo en sectores vulnerables donde la pobreza atiende más, ¿sí? Hace poquito, pues también estaba viendo una noticia donde, o fue un documental, creo yo, que se llevaron a un niño menor de edad, a varios niños, y el papá fue a reclamarlo y ya lo habían matado, lo habían asesinado. El niño gritaba a lo lejos que quería irse. Creo que fue la noticia así, en un lugar. No sé si me escuchan bien. Sí, sí te escuchamos bien. Oye, increíble. A Sí, mí esas sí. noticias me dan escalofrío. Y fue reclutado por la guerrilla del ELN en estas zonas donde todo el mundo pues conoce a todo el mundo y prácticamente había unas edades prácticas para llevar, desde los 16 años en adelante. Y el grupito de los amigos estaban en el grupito de los amigos donde en la calle no llegaban después de la escuela a cierta hora, había un toque de queda y ellos no podían quedarse ahí o si no se los llevaban y pues no alcanzaron a llegar a su casa cuando ya se los llevaron. Entonces es una realidad que se vive, es algo real, concreto, no es ficción, ¿sí? No es una película, es constante de temas que vivimos constante en regiones vulnerables donde habitan estos grupos subversivos y pues esa es la lucha constante que se está viviendo en las familias, ¿no? Se vive en nuestro país, no solo en El Salvador, sino también en nuestro país. Bueno, muchas gracias, César. Sí, efectivamente es lo que sucede actualmente. Ahorita les cuento una experiencia que desde mi rol como docente me formó demasiado y me tiene acá hoy por hoy. Iba a hablar Heidi Lizeth Gutiérrez. Sí, profe, pues creo que es totalmente correcto decir que se repite hoy la historia porque, bueno, creería y me atrevería a decir que más en contextos urbanos o donde hay poca incidencia o presencia del Estado, ¿no? Es como los territorios donde particularmente, pero ahorita comparando con la película, creo que igual hay muchas familias donde, pues por alguna razón, ya sea que su papá esté, pero no pueda o su mamá está enferma y demás, a veces en ocasiones los mayores, y más cuando son hombres,
pues son, o bueno, ahorita creo que es independientemente del género, porque vea igual un documental donde hay una estadística que dice que actualmente al menos la guerrilla en Colombia está particularmente más formada por mujeres que por hombres, porque las mujeres ya están siendo usadas pues para otro tipo ¿de qué? De situaciones. Entonces, como incluso en casa los mayores, a veces, digámoslo así, son los que tienen que asumir porque debajo de ellos hay 5, 4 niños más, porque mamá está enferma o porque papá se fue y los abandonó. Entonces, digamos que, como su merced nos lo acaba de leer, no tienen la oportunidad de ser niños, de expresar, de jugarse, y en vez de tener la oportunidad, porque algunos dicen el privilegio, creo que, por ejemplo, el derecho a la educación no es un privilegio, el derecho a la educación es un derecho que todo niño como mínimo debe tener. Entonces, ¿cómo en vez de un niño poder em, ejecutar por decirlo así, ejecutar su derecho, acceder a su derecho a la educación y ser formado, pues ahora no está en un pupitre con lápiz y esfero, sino está en el campo aprendiendo a ser un arma y a matar sin digámoslo así, a sangre fría, ¿no? Entonces se le roba el privilegio de ser niño, se le roba el privilegio de expresarse, de jugar, de ser creativo, se le roba esa etapa y pues se le enseña ahora a muchas otras cosas. Entonces es triste porque en definitiva creo que los niños son base de todo, ¿no? Pero por hoy, pareciera ser que a los niños, niñas y adolescentes son a quienes menos las políticas públicas están defendiendo. Entonces, pues, digámoslo así, se sacan de sus hogares, a muchos los venden y pues sus derechos quedan casi que por el suelo y al mismo tiempo pues les roban la oportunidad de ser niños libremente. Entonces, igual creo que hace poco en Putumayo, por ejemplo, se decía que ya es prácticamente normal que el ELN llegue, tome el control del colegio y un día les enseñe, hoy vamos a ver cómo se utiliza esta arma de calibre no sé qué. O sea, eso ya es pan de cada día para esos niños. Entonces, pues qué triste es que lo que debería ser un derecho hoy es el privilegio de unos pocos y no lo que se garantiza para todos. Tenaz, es increíble porque justamente hablábamos de eso, de la clase pasada, de las infancias hiperrealizadas y las infancias desrealizadas. Allí la falta de oportunidades es evidente en las desrealizadas y muchas veces por esa falta de oportunidades es que acuden a este tipo de grupos, a este tipo de vidas, dejando lo que es la infancia. Yendo al trabajo infantil, acudiendo a todas estas situaciones que no son aptas para un niño. Se ven principalmente en las zonas rurales. Y es triste, chicos, porque efectivamente estos grupos tienen poder y es gracias a la falta de Estado en el territorio. Yo me encontraba en un municipio, era docente rural, estar con los niños era hermoso y eso salvaba la profesión, salvaba el estar allá, porque eran niños que efectivamente eran trabajadores, eran niños que querían salir adelante, pero la falta de oportunidades, chicos, era increíble. Y allí se veía el tema de los grupos armados, pero en esta zona sí era algo voluntario. El niño o el adolescente se veía principalmente en las adolescentes, ahorita que hablabas de género, en las chicas buscaban irse con este grupo, pero este grupo era particular, no sé si así trabajarán a nivel nacional, hablo del contexto en el que estaba, y era bueno, pues entre comillas, hablo de bueno, porque ellos indagaban el por qué la niña, la adolescente, se quería ir con ellos. Y también le mostraban a la chica que no era una vida fácil, que iba a obtener un dinero, pero que tenía que estar monte adentro, que se tenía que de alguna forma desacomodar de cómo venía viviendo, porque eso ya era en la selva. Entonces, tristemente, son estas poblaciones las que están de alguna forma cercanas a esos contextos. Reitero, la falta de oportunidad. Y es
las realidades que estamos. El micrófono. Qué pena, estoy teniendo algunas fallas con el internet y se me cae por momentos, pero ustedes no se salgan, yo me conecto de inmediato, listo. Voy a apagar la cámara para de pronto minimizar el impacto. Bueno, les voy a compartir pantalla y si seguimos hablando, compartir, listo. Me informan si están viendo la presentación. Todavía no. Estamos viendo el perfil de la entrada. Listo. Me dicen si ahora sí, por favor. Ahora sí. Listo. Esta película nos muestra la realidad que también tiene que vivir una madre cuando el esposo se va en busca de oportunidades. Y miren, ¿quién queda a cargo de la familia? Ella y su hijo mayor, donde el niño es quien asume esa responsabilidad e incluso de cuidar a sus hermanos. Eso no debería ser así. Esto muestra de manera general cómo fueron víctimas de la violencia desde los diversos bandos en el conflicto. Acá también podemos evidenciar la injusticia de los niños, donde, miren esta parte, se consideraban adultos y allí pues los reclutaban sin tener la oportunidad de vivir su niñez y desarrollarse de manera adecuada. ¿Recuerdan por allá en la historia cuando veíamos que eran adultos en miniatura? Que se concebían así incluso para el tema laboral, pero que no les pagaban igual que un adulto, claro, porque la mano de obra era menos que la del adulto, sin embargo los colocaban a trabajar las mismas jornadas y era muy tedioso. Pero miren lo triste que esta película, como se lo mencionaba ahorita César, no es muy nueva, pero relativamente es contemporánea, relacionándola con la historia de la infancia. Y miren que todavía se viven esos patrones, niños considerados adultos, donde ellos son los que tienen que cuidar, donde son los que tienen que adquirir esas responsabilidades. ¿Ustedes creen que en estos contextos se ve todavía esto? ¿Qué piensan? Que el tema, por ejemplo, del trabajo infantil o de los cuidados de sus hermanos, hoy llevan un acompañamiento por las instituciones. Por ejemplo, ahorita lo mencionaba la compañera Heidi, que hablaba del tema de las políticas públicas. Nosotros tenemos políticas públicas hasta para la alimentación, para la primera infancia, para el cuidado del desarrollo integral, pero ¿ustedes creen que se llevan totalmente al ver estas situaciones? Sí, claro. En lo personal, aquí en la ciudad de Bogotá, en la situación de ese niño adulto no es como antes que se veía obviamente hay casos, se ve más en sectores de poblaciones como en Suacha, en Kennedy, por ahí en Suba, ¿sí? Se ve más en situaciones de esa, y más en situaciones de calle de los niños
que vienen de poblaciones, por ejemplo, en otro país, venezolanos, veo uno mucho, niño venezolano trabajando en las calles, ¿sí? Que cumple ese papel de adulto en los Transmilenios pidiendo plata o para comida, que los papás obligan a esos niños pues a pedir para subsistir en la ciudad de Bogotá. Entonces se considera que las políticas están un poco más bien frías ante esa situación, ¿sí? De esas políticas entre esos dos países. No es más que en políticas, más que todo aquí interior, con los niños colombianos. Sí hay niños de la calle, pero hay fundaciones que prácticamente se encargan de eso. Ahorita prácticamente estábamos trabajando en un colegio donde habían niños de fundaciones donde venían de familias vulnerables, donde el colegio, el Estado, tiene la obligación de darles estudio y atenderlos todas sus necesidades vitales desde la educación, desde las fundaciones, pero en sí se ven más que todo niños de otros países trabajando en la calle y pidiendo limosna o pidiendo comida o en el caso robando para poder subsistir. Increíble. Pero bueno, qué rico lo que mencionas, porque esas ayudas, esas iniciativas son presencia del Estado y efectivamente no están quedando así solo en el aire, porque a nivel gubernamental, de las primeras rúbricas que organizan es las de la infancia. Entonces, qué rico que se materialicen, porque esa es la otra situación. Si las personas que están viviendo estas situaciones desean adquirir estas ayudas, desean una recuperación, desean un acompañamiento especializado. No vamos muy lejos al tema de los indígenas. A mí ese me cuestiona un poco, porque efectivamente es algo a nivel cultural, que para ellos es normal. Para nosotros puede que no, que nos genere ruido, y miren que el trabajo infantil en ellos es algo que es cotidiano, e incluso nuestra institución gubernamental no puede entrar allí a ejercer presión o a intervenirlos. El tema, por ejemplo, también de la planificación. Entonces ya es también aprovecharlos y mostrarles que existen todas estas herramientas. Yo creo que es una tarea para ustedes como futuros trabajadores sociales, psicólogos y filósofos, mirar las realidades a las que nos vamos a enfrentar y cómo podemos también minimizar todas estas problemáticas que encontramos a nivel social, porque me les quito el sombrero, la verdad. Hoy en día todos estos temas están, voy a utilizar un término un poco fuerte, pero están aporreando en la sociedad y los necesitamos a ustedes. Qué rico que todas estas carreras sociales salgan adelante, porque yo siento que vamos hacia abajo. Y bueno, con el tema de la infancia es Profe, sumamente adelante, Heidi. Ya saben que no levantan la manito, sino que hablan porque no los puedo ver, listo. ok, sí señora, profe, y es que ahorita que volviste a mencionar lo de las políticas públicas, si bien creo que siempre van a haber dos caras, ¿no? La cara de donde se cumplen y se da pues en efectivo la ley y la norma, pero hay otros lugares donde no solo por su ubicación, sino que definitivamente, o sea, en lo absoluto, y es que, por ejemplo, hace yo creo que aproximadamente 2 meses, yo no vivo en Bogotá, yo vivo en el llano, pero fui a Bogotá por una cuestión académica. Y recuerdo que iba por cierta calle y las personas que iban conmigo, que son un poco mayores, bueno, en realidad mucho más mayores que yo, pero con las que íbamos por una calle y recuerdo que sale un señor por la puerta de una casa y una de ellas me agarra de la mano inmediatamente y me lleva hacia la otra acera. Entonces yo llegué y les pregunto, o sea, me pareció muy extraño
y llegué y les dije que qué pasaba. Y recuerdo que ellos me dijeron, ¿no escuchaste lo que dijeron? Y yo no. Y resulta que pues yo iba distraída, pero el señor, minutos antes de que nosotros pasáramos por enfrente de la casa, y lo voy a repetir, pero a mí me pareció lo más, no sé, nefasto que he escuchado hasta el momento y decía, a la orden las niñas limpias y bañaditas. O Ay, sea, y cuando ellos me dicen eso, yo, ¿es en serio? Me dicen, sí, es un prostíbulo de niñas. Pero, profe, o sea, es público, o sea, es una casa normal y corriente, no es escondido. Y yo decía, o sea, este señor sale porque es que estaba afuera, o sea, no es, digamos, que un negocio bajo de... Suena feo decirlo, llamarlo así negocio, pero no es algo escondido, no es algo debajo de cuerda. O sea, el señor salía a ofrecer como si estuviera, perdónenme, ofreciendo un bulto de papas. Y me ay, dice, esta zona hay que tener mucho cuidado porque si vienes niñas, las pueden robar. O decían de que la persona que iba con nosotros y conoce el lugar decía que es muy típico que un papá justamente si está desempleado y tiene niñas, lleve a una o dos y las venda para poder suplir las necesidades de su casa. Y yo decía, o sea, ¿es en serio que, o sea, el punto de degradación, a mí me parece eso, de estas personas de salir incluso de esa forma, ¿no? O sea, ofrecerlas literal de esa forma, pero aparte yo decía, y la policía y el ICBF y bueno, o sea, es Bogotá, ¿no? O sea, Bogotá tiene estaciones de policía en cada barrio, se supone. Y me dicen, no, aquí se sabe, pero nadie hacía nada. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, son niñas y adentro, o sea, es lo más público, no es nada oculto. Y yo decía, wow, en serio que lo que su merced decía, estamos llegando a un punto donde, wow, no hay moral y no hay valor y no hay absolutamente nada. vamos a ver si ya. No, es increíble. Eso que me cuentas es la realidad que vivimos en Colombia y no solo en Bogotá. Yo estoy en la ciudad de Medellín, estoy en un municipio que se llama Copacabana, pero acá es increíble el tema de la prostitución en el Poblado, en el Lleras, no sé si han escuchado. Efectivamente, las autoridades pues se han posesionado en algunos temas relacionados, pero eso es muy difícil porque ya son mafias más grandes, ya pues son situaciones particulares ya de orden público, pero es súper triste lo que me cuentas. Imagínate, una niña, ¿cómo será, chicos, el recuerdo, la infancia de esa niña cuando tenga 20, 30 años? Tenaz. Nosotros, y recuerdo que al iniciar este curso yo les mencionaba que me compartieran un recuerdo de la infancia y ustedes me lo compartían patentico, como si lo hubieran vivido el día de ayer. Ustedes se imaginan estas chicas, estas niñas, porque me imagino que entre más niñas, más les llamará la atención, cómo tendrán esa mente, cómo tendrán esos recuerdos. No, tenaz. Y bueno, son retos que ustedes, qué rico que desde ya los empiecen a conocer, a vivenciar, para que miren lo, lo fuertes que deben de estar, porque yo les soy sincera, en mi caso, por ejemplo, yo no soy capaz de acompañar esos procesos. La parte emocional no me lo permite. Yo creo que ustedes para eso se están formando, para tener también esa fuerza, esa responsabilidad, esa ética, la cual les va a permitir acompañar todo eso. Bueno, vamos a seguir por acá. Esta película nos habla en sí de la guerra civil salvadoreña, destacando en sí cómo los niños fueron víctimas de esta y cómo perdieron esa inocencia al ser obligados prematuramente a crecer y a participar en ese conflicto. Miren lo complejo, allí era mucho más viable, llamémoslo así, nacer siendo niña. Las niñas no entraban en esa guerra, entraban eran los niños. El miedo y la zozobra que los niños sentían al cumplir, creo que 12 años, porque en esa edad ya entraban a la guerra. Allí el rol de las autoridades, en este caso la docente, era algo de
stop, quédate quieta que van a intervenir. Yo me imagino en esa posición. Por ejemplo, en la vereda que yo les cuento, donde estuve, efectivamente entró el grupo a la escuela, pero allí ellos manejaban un orden, ya los niños estaban normalizados a ese orden. Es más, en la escuela hacían unas reuniones donde citaban a la comunidad. Eso legalmente no es permitido, que estos grupos entren a este tipo de entidades. Sin embargo, allá no había Estado, no había seguridad, la seguridad eran ellos mismos. Y ellos entraban uniformados, armados, haciendo una reunión cotidiana para hablar sobre el orden de la vereda. Hablaban sobre unas multas, tenían como una convivencia organizada. Si tú incumplías en esas multas, en esas normas de convivencia, te multaban. Y si no tenías para pagar la multa, porque era económico, escuché yo de los otros profes que tenían más experiencia, ellos contaban pues las historias que los mataban. Estas reuniones sí las vivencié y hablaban sobre esas normas donde, por ejemplo, tú no te podías meter con la esposa de otro, tú no le podías robar ganado a otro, no podían usar machete. Eran normas que yo decía, bueno, acá no hay ley, la ley son ellos. Y chicos, es triste lo que voy a mencionarlos, pero en la vereda se vivía tranquilo, porque estaba regido por ese orden. Pero era muy teso, por ejemplo, yo nunca había visto ni vivido ese tipo de experiencias que hasta yo le preguntaba a los niños, y yo, ¿ustedes no? Y ellos me decían que no, ellos ya estaban normalizados a ese tipo de experiencias y de vivencias. Era algo complejo, pero miren que allí manejaban un orden, mal o bien, pero igual sigue. Profe, Sí. profe, pero en una parte de la película se raptaron unas ¿Cuál niñas. es tu El apellido? sacerdote, Luis Alejandra Posada, el sacerdote pues lo fue testigo, ¿cierto? Entonces, muchas veces las niñas o las adolescentes son utilizadas, ¿cierto? Para la prostitución, para los temas de labores de la alimentación de los mismos grupos armados. Es verdad. Y de igual forma son grupos armados que no deben de ser bien vistos, así tengan un orden, así no recluten de forma obligatoria. No, es que para eso nosotros tenemos un Estado que son los que deben de estar al frente de todas estas situaciones. Pero bueno, esa es nuestra realidad rural principalmente. Por acá en un chat estaba leyendo que nos dicen... Bueno, ya no lo encuentro. Adelante, Diego. Hola, profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Diego Alejandro. Estoy con mucho ruido, pero me puedan escuchar. Bueno, profe, yo de pronto sí quería recomendar algunas películas. Bueno, es un poco, pero no quería ahí pasarlas sin recomendar unas películas muy buenas que hablan sobre la infancia. Una es el lenguaje o la lengua de las mariposas. Bueno, los colores de las montañas. Y hay una que es muy buena, es El orfanato, esa película es francesa, o La rebelión de los inocentes, que es como la que sienta las bases allá en Francia y empieza a reconocer los derechos de los niños. Esa película es muy buena porque así básicamente, sin hacer spoiler, pues, en base a los sufrimientos que los niños tienen, pues se generan las primeras condenas a entes institucionales. Súper. Muchas gracias, Diego. Las voy a tener en cuenta porque este es un curso que yo creo que también lo debemos de dinamizar de esta forma para que no se nos vuelva tan tedioso a nivel teórico.
Y efectivamente son películas que nos muestran la relevancia e importancia que tiene la infancia desde la historia hasta la actualidad. Y nos muestran también esos retos, esos compromisos que nosotros el día de mañana vamos a, me parece fuerte esa palabra, pero vamos a tener que enfrentar en pro de ellos mismos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar por acá compartiendo. Bueno, ya hablamos sobre esto. Ahorita nos mencionaba la compañera que a las niñas también, que incluso la parte religiosa tuvo que intervenir. En este caso, la parte religiosa no tenía mucho poder. Sin embargo, por lo menos hicieron algo. Listo. Bueno, esta era la presentación que les traía. La idea era esta, que generáramos como un pequeño grupo focal, un conversatorio sobre la importancia y la relevancia que tiene la historia de la infancia, las particularidades que se viven antes y que se viven actualmente, relacionarlas desde nuestro rol como futuros profesionales, cómo podemos ejercer y cómo podemos mediar ante estas situaciones. Ya para finalizar, mis chicos, les mencionaba ahorita que cuando empecé con César, que yo valoro notablemente el que ustedes se conecten y participen en esta clase. Es un curso aproximadamente de 50 personas y hoy nos encontramos conectadas 10 personas. Ustedes en la plataforma van a tener una calificación adicional por el compromiso, la rigurosidad, teniendo en cuenta, claro está, la participación de esta. Por favor, verifiquen que ya tienen todas las calificaciones. Estamos únicamente pendientes del parcial, que lo vamos a desarrollar esta semana, si Dios quiere. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben que me pueden escribir por el chat o por bandeja de entrada. Trato de darles respuesta lo más pronto posible. Bueno, en estos 10 minuticos que nos quedan, yo creo que ya para ir cerrando, vamos a hacer una actividad. Nos vamos a dividir en dos grupos. 10 personas, uno de 5 personas y otro de 4 personas. En este espacio vamos a generar cada grupo una postura. Un grupo la va a generar en contra y el otro grupo la va a generar a favor. ¿De qué? De la película. No sé, voy a tratar de dividirlos por salas y van a tener 5 minuticos, 5 o 10 minuticos para organizar la postura y defenderla. Dejar de compartir, denme un segundo, porfa. Voy a mirar si acá lo puedo hacer por salas. Si no, sino que es que tuve que entrar de otro navegador. Y en este navegador no me permite la división por salas. No me permite, mis chicos. Ustedes de pronto pueden hablar de forma interna. Sí, profe, yo no tengo ningún problema. Bueno, van a hablar de forma interna, se dividen, por favor. Tenemos 5 minuticos para preparar esas dos posturas, a favor y en contra. Me va a levantar la mano un líder de cada equipo para decir quién va a estar a favor y quién va a estar en contra. Por favor. Ángela nos dice hola. Recuerden, me levantan la mano y me dicen quién va a estar a favor y quién va a estar en contra.
Tenemos 5 minuticos y vamos a defenderla. Así no estemos de acuerdo, vamos a defenderla. César, adelante. Sí. Profe, ¿cómo es la organización de los grupos? Bueno, a nivel interno se están organizando. Ok, ¿cómo es ese a nivel interno? ¿Se hablan Bueno, por no sé, interno? sí, o en el chat, acá Ok, tenemos el chat. Si quieren se hacen así, César, Irlene y Heidi. Y ok. Luz Alejandra, Diego, Ángela y Erika. ¿Alguien ya escogió alguna posición? No, ¿No? ¿Ninguno? no. ¿Tú quieres escoger a a favor o en contra? ¿Favor en la posición o en contra? Ok. Pues lo más difícil siempre es estar a favor, ¿no? De una posición que es contradictoria. Pero sería un reto colocarnos a favor. Listo, el grupo de César a favor, el grupo de Luz Andrea en contra. Profe Luz Alejandra. Perdón, Luz Alejandra. Hasta las 6:20, listo. Andrea. Me toca esperar, pues de otra. Gente. No, y que él va a empezar a sospechar, ¿verdad? Que está preguntando bastante. ¿Cuál es la pregunta de ella?
Bueno, mis chicos, ahora sí, vamos a ir empezando. Yo sé que era poquito tiempo, no se preocupen, solo es una apreciación a favor y en contra. Va a empezar el grupo que está en contra y lo va a refutar el grupo que está a favor. Adelante, por favor. Bueno, enfatizar que y defender que el reclutamiento de niños y niñas y adolescentes viola todos los derechos de los niños, donde se le priva el principio de la autonomía progresiva, donde se le niega la posibilidad de desarrollarse en un ambiente sano, en familia, en un crecimiento cultural y social. Gracias, Luz Alejandra. Adelante el otro equipo. Bueno, yo tomo la vocería ahí mediante ese concepto que Luis Alejandra nos dice. Yo creo que cuando hay la ausencia de gobierno, sí, esos derechos, pues en la situación en donde están los niños y en su comodidad, pues quedan por fuera, ¿sí? Esos derechos se limitan a los derechos propios en donde ellos viven, en la zona donde ellos viven, ¿sí? Ahí no hay derechos, ahí hay más que todo esfuerzos propios de comunidad. Entonces no existen esos derechos en la comunidad en donde los niños están, sino más bien los grupos subversivos aplican sus propios derechos y ellos piensan que esos son los derechos propios para ejercer en esa zona. Entonces, creo que los derechos, cuando hay ausencia de un gobierno o ausencia de los derechos tomados en sí por la ley, no aplicaría en este momento, sino más bien serían los derechos propios donde las zonas en donde se viven. Todo se vuelve un paisaje y pues digo yo que es más que todo la zona en donde se vive toman los derechos que la guerrilla o que los grupos subversivos aplican en ese momento. Se pierden los derechos, o sea, no existen los derechos. Es bonito decirlo así, pero no existen, en ese momento no están, no hay, ¿sí? Los niños no los ven, la gente no los ve, porque hay ausencia de un gobierno, de un Estado, ¿sí? No hay derechos. Muy bien, muchas gracias. Ese era el ejercicio, compartir esas dos posturas. Ya ustedes como futuros profesionales y sobre todo como ciudadanos de Colombia, del mundo, porque miren que esto se da a nivel mundial, identificarán en qué postura se sienten mejor y qué postura van a defender desde esa profesión tan linda. Bueno, muchas gracias chicos. El ejercicio de hoy era un poco más práctico, más lúdico, más participativo. Les agradezco también por esa disposición. Mis chicos, para dentro de 8 días, que ya sería la finalización del curso, vamos a proponer el siguiente ejercicio. Tenemos un video relato. Ese video relato ustedes me lo compartieron, yo ya les coloqué pues la calificación, pero lo vamos a socializar dentro de 8 días acá en la plataforma, en nuestro encuentro. Entonces ustedes lo van a tener listo para cuando ya nos conectemos, lo vamos a proyectar y vamos a conocer los trabajos de cada compañero. No sé si tienen alguna duda al respecto, ya para ir finalizando este maravilloso encuentro. No, profe, por el momento no. No, profe, yo le tenía una respuesta a César. Adelante. No, que en Colombia es un Estado social de derecho y que se defiende también ese principio del interés superior, que se debe
de promover sobre todo el bienestar y el bienestar integral de los niños y las niñas. Muy bien. Efectivamente, ¿quién fue la persona que participó? Qué pena. Luz Alejandra Posada. Luz Alejandra, no Luz Andrea, sino Luz Alejandra. Efectivamente, esos son los beneficios con los que contamos en la actualidad y por los que tuvieron que luchar y pelear mucho antiguamente para que hoy nos reconozcamos como sujetos sociales de derecho, los cuales tenemos participación, los cuales podemos accionar diversas rutas cuando veamos todas esas injusticias que a nivel social se presentan. Bueno, mis chicos, de antemano reitero el agradecimiento por conectarse. Ya saben que nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, con la presentación del video. Por favor, tenerlo descargado en el computador para que únicamente sea compartirlo y todos tengamos la oportunidad de visualizar ese trabajo tan bonito que desarrollaron. Adicionalmente, ya sería nuestro último encuentro, entonces como motivo de festejo ya para culminar el proceso. Les deseo una bendecida noche y que descansen. Por acá Diego nos deja el nombre de las películas. Excelente. Súper bien, Diego. Muchas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias, que estés bien. A ustedes lo Hasta luego, mismo. profe. Hasta Gracias, luego, profe, hasta compañeros. luego. Gracias. Que descansen. Gracias, profe. Hasta luego.